¿Qué tal? Muy buenos días, queridos hermanos. Un placer saludarlos desde la iglesia de Narvarte para todo el país, el mundo entero y los satélites que se conectan desde el sistema solar. Y allá en Marte, si nos está viendo el robot, pues también un saludo hasta allá. Qué bueno que podemos estar con ustedes el día de hoy, apreciados hermanos. Pues esta serie de lecciones del pacto, pues están, la verdad, muy bien organizadas, muy bien hechas y reflexiones que ojalá se nos queden para que nosotros sigamos estudiando la palabra de Dios. Hoy en el Cajut vamos a tener tremendo regalo, tremendo regalo. Mira nada más, nacidos para creer, la persona que sea la ganadora del Cajut se va a llevar este libro, escrito por un servidor, 16 capítulos que nos hablan acerca de la naturaleza de la creencia. Hebreos capítulo 8, muchas gracias a los hermanos. Hebreos capítulo 8, y usted lo puede conseguir en la librería. Sin embargo, hoy va a ser gratis, un obsequio para el ganador del Cajut, así que preste mucha atención al Cajut. Queremos apoyar colportores estudiantes. La nueva colección de colportajes se llama Si tu alimento sea que tu alimento sea tu medicina. Así es que tenemos los colportores estudiantes y en esta iglesia tenemos un compromiso con los colportores estudiantes y las publicaciones. Así que yo les invito a que nos ayuden. Queremos apoyar un colportor para la próxima semana. Ayúdenos por favor. Y ahí en la sobre de escuela sabática, si usted lo trae a la iglesia o si hace su envío, póngale donativo ES. Donativo ES, así el tesorero va a saber que es para la escuela sabática y ese dinero va a ser para apoyar a algún colportor estudiante. No olvide que en este país 800 jóvenes dependen del colportaje para continuar sus estudios. Y tenemos universidades en Montemorelos, en Lindavista, en Navojoa y en Mérida, Yucatán, tenemos el IUNIS. Así es que esperamos su apoyo para que podamos nosotros ayudar a uno cada sábado. Ojalá podamos ayudar a uno el próximo sábado con una colección de colportaje que apoya, por supuesto, sus estudios a través de las becas que da la iglesia. Gracias por estar con nosotros. Pues vamos a estudiar esta mañana la lección número 11. Ya está acabando el trimestre. Esperamos que todos hayan obtenido ya su lección de escuela sabática, su auxiliar, su libro de notas, para disfrutar más el estudio de la lección. El santuario del nuevo pacto. Menudo estudio el día de hoy. El versículo de memoria dice: pero Cristo es el mediador de un nuevo pacto para que los llamados reciban herencia eterna prometida. No, hombre, aquí hay una serie de palabras que si hiciéramos un estudio lingüístico, pues nos vendría de maravilla, nada más para entender la palabra mediador, nuevo, la herencia eterna prometida, o sea, son términos extraordinarios. ¿Por qué es importante el estudio del santuario esta semana? Miren, nada más, si nos vamos por aquí, el mediador. La gente piensa, sobre todo la gente con herencia católico-romana o con esas ideas, que en el cielo, pues, la Madre de Jesús intercede por nosotros, ¿no? Incluso algunos otros creen que las personas fallecidas están intercediendo por ellos. Y hay personas que piensan que Pedro, los apóstoles, que supuestamente están en el cielo, pues están intercediendo, mediando. Pero aquí la Biblia dice que el único mediador es Jesús. ¿Cómo la ven? El único mediador, el único que intercede por nosotros, y pues los demás, ¿dónde están? Si Jesús es el único mediador,
pues quiere decir que la idea tradicional de la mediación pues no tiene nada que ver con lo que dicen las Escrituras. Por otro lado, el elemento del más allá, que también entra aquí en juego, ¿no? El hecho de decir, bueno, ¿y quién está? ¿Quién intercede? ¿Quién nos ayuda? ¿Quién nos apoya? El otro día sacaron la película de Soul, aquí alguien hizo un comentario y se soltaron las observaciones. Igual, ¿quién intercede por nosotros? ¿Quién nos ayuda? La Biblia dice, nadie salvo Jesús. Es el único que intercede por nosotros. Mediador, todo el libro de Hebreos está lleno. Ojalá que usted ahí en su casa pueda estudiar el libro de Hebreos y subrayar cada vez que aparece la palabra mediador, la palabra intercesor. En el libro de Hebreos se va a llevar una sorpresa extraordinaria. Y las preguntas de la lección que dice, ¿por qué Dios quería que los israelitas construyeran un santuario? ¿Por qué tenía que haber un santuario? ¿Por qué tienen que construir un santuario? Otra pregunta. ¿Qué nos enseña el santuario acerca de Cristo como nuestro sustituto? ¿Qué hace Jesús en el cielo como nuestro representante? Interesantes preguntas. ¿Qué hace Jesús en el cielo como nuestro representante? Así que, queridos hermanos, ojalá que participen con nosotros a través de sus preguntas, comentarios ahí en el chat. Estamos listos para escucharlos. Estamos por Facebook y por YouTube y por cualquiera de los dos. Nos interesa escuchar sus puntos de vista. Esta doctrina del santuario o el énfasis en el santuario me parece a mí que es una de las grandes aportaciones del adventismo al mundo cristiano. ¿Por qué? Porque no había ese énfasis desde hace 150 años que empezamos a hablar de este tema. Recientemente el mundo cristiano ha volteado a ver el santuario, pero prácticamente el adventismo fue el que puso mucho interés en el tema del santuario desde que empezamos a predicar esta doctrina. Creo yo que es una de las grandes aportaciones del adventismo, el interés en el estudio del santuario. ¿Tenemos una pregunta, un comentario? Yo quiero hacerle una pregunta. ¿La iglesia adventista es la única en el mundo cristiano que tiene la doctrina o que cree en la doctrina del santuario, o hay más denominaciones? Hoy ya hay más iglesias cristianas que están hablando del tema. No es que lo tengan como una doctrina. Nosotros tenemos la doctrina del santuario celestial y el ministerio sumo sacerdotal de Jesús mucho más desarrollado. Pero ya hay iglesias evangélicas, sobre todo, que están hablando del tema del santuario. Antes no hablaban. Y nosotros, digo, para que lo quede claro para todo el público, porque toda la semana vamos a hablar se habló del tema, es por qué nosotros creemos en un santuario, habiendo más de 300,000 denominaciones y el resto no. Bueno, pues está como el tema del sábado. Es decir, ahí está en la Biblia, siempre ha estado en las Escrituras. Eso no es invento de nadie. No es invento de nadie, ha estado en las Escrituras, como lo vamos a ver hoy, y es un punto en el que uno de los grandes problemas del mundo cristiano es no voltear a ver el Antiguo Testamento. Hemos dicho ya en otras ocasiones, el hecho de que se concentren solo en el Nuevo Testamento y digan que el Antiguo Testamento ya es viejo, en una lectura bastante desafortunada de la palabra Antiguo Testamento, y digan que todo lo que está en el Antiguo Testamento ya no tiene valor, es muy desafortunado, porque de esa manera no se va a entender el Nuevo Testamento. Si usted lee solo el Nuevo Testamento, sin leer el Antiguo, lo va a descontextualizar. Y entonces nos preguntamos, ¿y por qué murió Jesús? No, pues murió por tus pecados, pero pues ¿qué es el pecado? ¿Dónde me lo explican? ¿En qué momento me hablan a mí de la caída, que se presenta en Génesis, del sistema de sacrificio?
¿Por qué una muerte? ¿Por qué Jesús el Cordero? Es decir, si lo sacamos de contexto, no lo vamos a entender. Yo creo que una de las preguntas más serias que hay hoy en el mundo cristiano y que no saben responder muchos creyentes es ¿cómo se produce la salvación? Fíjese nada más una pregunta que deberíamos tener más que clara. La respuesta, pues no sabemos, porque si nosotros le quitamos a las Escrituras una sección tan importante como el Antiguo Testamento, pues no nos va a quedar claro el Nuevo. Ahora bien, dice Levítico 26:11, y pondré mi morada en medio de vosotros, palabra que es extraordinaria, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Andaré. El Señor dice, voy a poner mi morada entre vosotros. Voy a habitar, yashab, el hebreo yashab. Sentarse, morar, habitar, quiere decir el verbo yashab. Y dice, voy a poner mi morada. Ahí me voy a sentar, voy a poner mi habitación. En el Nuevo Testamento dice que voy a poner mi tienda de campaña, ¿no? En Juan 1, pero ese ya es griego. Así que, ¿por qué Dios quiere morar entre nosotros? Porque quiere una relación cercana. ¿Qué fue lo que hizo el pecado? ¿Qué fue lo que hizo el pecado? ¿Se acuerdan ustedes? El pecado rompió la relación. Exactamente. El pecado separó. Pues, el pecado nos separó de Dios. ¿Y ahora qué hacemos? Pues hay que volver a vincularnos. Ahora hay que restablecer la relación. Hay que traer la relación. Y entonces dice Éxodo 25:8 que Dios quiere venir a habitar y quiere morar en medio de nosotros. Esta palabra, vuelvo a decir, el yashab en hebreo, quiere decir sentarse, morar, habitar, también estar con nosotros. Quiere estar con nosotros y quiere andar, dice la Biblia, entre nosotros. Por eso va a establecer un santuario. Pero, ¿qué elementos va a tener ese santuario? A ver, hermanos, ayúdenme porque voy a cambiar de pantalla en este momento. Muchas gracias. Ahora sí, gracias. A ver, vamos a ver si podemos hacerle aquí al asunto pedagógico. Miren, este es el santuario. El santuario, yo les invito a verlo. Hay mucha gente que no le entra esta idea. Hay que verlo como un esquema pedagógico. ¿Cómo le enseñan a los niños aquí en la iglesia? Pues con esquemas. Y Dios dice, les voy a enseñar cómo funciona la salvación. Les voy a enseñar quién soy yo, dónde estoy y cómo se salvan. Y lo voy a hacer a través de un santuario. A veces me da miedo decir algunas cosas aquí. ¿Me das permiso, hermano? El santuario de Israel, yo ya lo dije aquí en la iglesia el otro día, tiene el modelo egipcio. Es decir, el santuario de Israel estaba basado en la arquitectura de los santuarios egipcios. El día que yo vi uno y me metí a un santuario egipcio, me quedé alucinado. Me quedé impactado porque Dios te habla a partir de la cultura y el lenguaje donde tú estás. Y Dios les habló en el momento y en la época en la que ellos vivían. Y para ellos la vida y la realidad eran los santuarios egipcios. Y el santuario de Israel, tiene los mismos elementos que tiene el santuario egipcio. Los santuarios egipcios tenían lugar santo, lugar santísimo. Y tenían el atrio. Y tenían las entradas. Eso era lo que tenían. Ellos tenían 400 años en Egipto.
Así que Dios les dijo, para que me entiendan, les voy a hablar en su lenguaje. Es como si Dios viniera a hablarnos a los mexicanos y nos hablaría con chile, tortilla y frijoles. Y tacos, por supuesto, ¿no? No me lo dejen afuera. No. Muy bien. Así que, fíjense nada más, a partir de un esquema, de un modelo arquitectónico que ya existía, de los egipcios, Dios va a tomar ese formato y les va a decir lo siguiente: miren, me van a hacer un santuario donde va a haber los siguientes muebles. Va a haber un arca, aquí tenemos el arca, me van a dividir el santuario entre una nave dividida en lugar santo y lugar santísimo. Aquí tenemos el lugar santísimo, el lugar santo. Y después van a poner un atrio y van a ponerle una cerca, un vallado. Va a tener 3 entradas con 3 velos, como los tenían los santuarios egipcios, y van a poner un arca del pacto. En el arca del pacto va a estar los 10 mandamientos y un poquito de maná, la vara de Aarón. Y ese elemento, ese mueble, no va a ser otra cosa que va a representar el trono de Dios. En otras palabras, voy a estar repitiendo esto por si es necesario. Aquí está Dios en algún lugar del universo. ¿Cómo puedo acceder yo a Él? ¿Puedo acceder por aquí? ¿Puedo acceder por acá? No. Para poder acceder a Dios y a su salvación, tengo que venir por aquí, por la entrada. ¿Y cuál es la entrada? ¿Cuál es el camino para llegar a Dios? Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro nombre por el cual uno puede ser salvo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los accesos hacia la presencia del Padre Celestial pasan por Jesús. Pero cuando yo me quiero acercar a Jesús, cuando me quiero acercar a Dios, el Espíritu Santo va a hacer una labor. Estoy interpretando el santuario, y entonces me aparece el primer mueble, el altar del holocausto. Para poder acercarme a la presencia del Padre Celestial, aparece el sacrificio, la cruz. Y Dios me dice, tú te tienes que aceptar a Cristo como Salvador personal. Tienes que aceptar el sacrificio, el Cordero, la muerte del Cordero. Jesús murió por ti. Y entonces yo acepto al Cordero y entonces viene el agua. Este mueble es el lavacro, lavarse las manos y los pies, que representa el bautismo. Yo me bautizo, menuda letra, me bautizo. Ahí está, hombre, ya está. El bautismo. Y entonces entro en una relación con Dios que estaba simbolizada por la mesa de los panes de la proposición, el candelabro y el altar del incienso. Este triángulo es un ejercicio espiritual que conlleva la lectura de la palabra de Dios, la oración y la iluminación del Espíritu Santo para poder acceder al Padre Celestial. Esos 3 elementos, este ejercicio espiritual, es el recorrido que hace todo creyente que quiere buscar a Dios. Y el santuario celestial, el santuario que estaba en el cielo, el santuario que estaba en la tierra, era una ilustración de ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Está en un lugar, hermano, del universo al que ni tú ni yo podemos acceder. Y al que la única manera para acceder a Dios es a través de Cristo y su salvación. No vas a llegar de otra manera. Segundo, ¿cómo me salvo yo?
me puedo salvar únicamente a través de Cristo y su sacrificio en la cruz. No hay otro nombre por el cual yo puedo ser salvo. Y entonces entro en un proceso de transformación espiritual que me ayuda a acercarme al Padre Celestial. Por eso es tan importante el sacrificio de Jesús. Y todo esto estaba ilustrado en el pasado, a través de ritos y sacrificios que nos enseñaban lo que hoy nosotros podemos experimentar. Que nos enseñaban lo que hoy podemos experimentar. En el pueblo de Israel había un santuario que ilustraba todo esto. Muchas gracias, hermanos. Que ilustraba todo esto y nos enseñaba todos estos elementos de manera práctica, porque la gente no sabía leer. La gente no sabía leer, venían del esclavismo, no sabían leer, eran un pueblo semisalvaje. ¿Cómo le enseñaba a Dios la salvación? ¿Cómo le enseñaba a Dios? El tema de la adoración. Lo tenían bien claro a través de... El santuario era todo un recurso pedagógico completísimo para entender la ciencia de la salvación. A nosotros luego hoy nos falta un poco más el asunto pedagógico, porque a veces no queremos hacer caso, pero ellos lo tenían clarísimo en cuanto al tema de la salvación. Tenemos un comentario, pregunta, adelante. Tenemos una pregunta y un comentario. Adelante. Doctor Sanguizar dice, antes del tabernáculo, ¿Dios no habitaba entre sus hijos? De manera, no se puede decir que no. No se puede decir que no. Pero el Señor no tenía, es decir, el decir voy a morar, voy a habitar, voy a estar entre ellos, es para enseñarles. El tema de los sacrificios sí existía antes, pero el santuario estableció el sistema de salvación. Ahora, el pueblo de Israel, a partir de Egipto, se va a constituir como el pueblo de Dios elegido por primera vez. En ese sentido, Dios ya va a habitar en medio de su pueblo como ya una comunidad. Porque antes eran una pequeña tribu o un pueblito pequeñito, pero después de Egipto va a ser ya instituido como una nación. Ok, gracias. Se armó un poquito de debate aquí Amén. En el chat por el comentario que usted hace en relación a al santuario egipcio. O sea, Sí. Irán Núñez dice, Dios no utilizó el modelo egipcio para construir el santuario terrenal. Mario Cruz dice, pregunta, si en Hebreos, en el libro de Hebreos, se afirma que el santuario terrenal estaba basado en el celestial, y hace una pregunta que a mí me hace muy razonable, ¿no hay posibilidad de que el santuario egipcio fuese inspirado por Satanás y por ende adoptado por ellos? No, yo creo que hay algunas cosas, hermanos, que en la vida espiritual a veces puede que nos cuesten trabajo. Yo sí entiendo y no los critico, ¿no? Y el hecho de que haya una reacción de entrada, una reacción que niegue eso, pues la gente que lo quiera negar lo puede hacer, no tengo ningún problema, pero el punto es que el tema arqueológico es muy evidente, Yo estuve en uno, o sea, ¿qué les puedo decir? Muy anterior al santuario y tiene muchísima lógica. No, pero que la Biblia dice que Dios le mostró un modelo. Ahorita vamos para allá. No se me alebresten. Cuando la Biblia dice, les voy a mostrar un modelo, como el que está en el cielo, la palabra hebrea tiene que ver con una correspondencia funcional. No es una maquetita. Les voy a enseñar una maquetita como la que se dice, una correspondencia funcional. Ahí es donde nos ayuda la lingüística. Nos ayuda la exégesis para entender qué quiso decir el Señor. Ahora bien, en la Biblia, no, yo estoy tratando con cariño al pueblo, por favor. En la Biblia, cuando uno hace investigación en estudios bíblicos, tenemos que ser serios. Y tenemos que tomar en cuenta la arqueología,
tenemos que tomar en cuenta la historia, tenemos que tomar en cuenta la lingüística. Nosotros no somos iluminados, ni somos charlatanes que venimos a decir esto significa yo, porque yo digo, no señores, tenemos que tener un respaldo serio en la investigación. Y cuando Dios se acerca a su pueblo, le hablen su lenguaje. Le hablen su lenguaje con los elementos y las figuras que existían en esa época. En esa época. Cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, de David y Goliat, por poner un ejemplo, toda la armadura de Goliat y toda la forma de insultar a David tiene todo el estilo de los griegos. Cuando uno lee la Ilíada, la Odisea, aparecen ahí esos debates y esos desafíos. ¿Qué quiere decir? Que hay una influencia de esa región sobre esa parte del pueblo de Israel. Dios nos está hablando en el lenguaje que hablamos. ¿Qué elementos sagrados tenía el pueblo de Israel que vivía en Egipto? Pues los santuarios egipcios. Y no es la única vez en la que Dios utiliza los elementos que ya existían. Hay muchos ejemplos en las Escrituras, hay muchos ejemplos, no es el único. Y el otro factor, fíjese, el sistema de sacrificios. ¿Ustedes creen que los sacrificios nada más están en el pueblo de Israel? No, hasta los aztecas acá andaban nuestros ancestros. Mexicas, dicen los eruditos que es mexica, que no es azteca, ¿no? Ellos también celebraban sacrificios. El sistema de sacrificios es muy antiguo y no nada más pertenecía al pueblo de Israel. Lo adoptaron para enseñarle al pueblo el sentido de la sustitución. El sentido de la sustitución. Los sacrificios de animales. Existían los cananeos, ustedes recuerdan, tenían sus templos y también hacían sacrificios, porque eran pueblos agrícolas. Ahora, a ver, tenemos una pregunta aquí. Digo, nada más para tratar de esclarecer un poco el tema, porque sigue estando la duda, pues, o sea, en sentido de que la Biblia en Hebreos claramente dice que Dios le mostró a Moisés en visión el tema del santuario para que hiciera un modelo. La pregunta es, ¿se lo mostró o no se lo mostró? Pues claro, ¿qué problema? Claro que Dios se lo mostró, pero ¿qué elementos tenía ese santuario? Los elementos con los que ellos convivían. Ya, pero, o sea, nada más para que le quede claro, porque lo que no quiero yo es que la gente se quede con la idea de que Dios le mostró que el santuario pues haya sido hecho como los egipcios, sino Dios se lo mostró a Moisés así, quizá usando esos elementos que había, pero le dijo, esto es lo que yo quiero que hagas. Claro. No sé si me quiere explicar. Sí, no tengo ningún problema, no tiene ningún problema. Miren, nosotros tenemos que, voy a volver con la frase, Dios nos habla en el contexto que nosotros existimos y vivimos. Dios usa los elementos de la época en la que sus hijos viven y existen. Cuando dice Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará, ¿por qué se refirió al pastor? Porque estaba hablando David y él vivía en ese ambiente. Cuando Salomón escribe los proverbios, toda la temática de los proverbios, que hoy a algunos les suena machista, pues existía en esa época. Escribe con todo el contexto. Y si hiciéramos un análisis lingüístico, Salomón utiliza un montón de elementos egipcios, pero muchos. No, pero es la palabra de Dios. Y luego, y yo por eso no es inspirada, Nosotros hoy vivimos en este país, hablamos el castellano con el matiz latinoamericano y con el énfasis mexicano. ¿Y acaso el hecho de expresarnos de la palabra de Dios con esos factores le quita la inspiración a las Escrituras? De ninguna manera, estimados hermanos. Dice la lección: pecado, sacrificio y aceptación. El punto es, en este caso,
que había que llevar un sustituto. ¿Por qué? Porque ahí está el punto fundamental del pecado. La paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y dice la palabra de Dios que aquella persona que peque va a morir. Entonces, ¿qué necesito? Pues o algo me sustituye, o alguien me sustituye, o yo voy a morir. Y entonces establece el sistema de sacrificios desde Adán. Desde Adán. El sacrificio, dice la Biblia, que Adán y Eva se vistieron de pieles. ¿Y dónde salió la piel? ¿Dónde salió la piel? Pues hubo que sacrificar a un animalito, hacer un sacrificio. Ellen White dice que hizo un sacrificio y se cubrieron. Muy buena ilustración de que yo cometí un error, necesito un sustituto y Él va a morir por mí. Hasta el Éxodo, hasta la elaboración del santuario, existía el tema de los sacrificios. En los pueblos vecinos también existía. Quizá copiado o mal enfocado por las prácticas originales de Adán y sus descendientes. ¿Y qué viene a pasar? Pues que ahora se organiza el sistema de sacrificios y tiene que haber el sacrificio. Esa es la base de la muerte de Jesús. ¿Por qué Jesús tiene que morir? Porque es el sustituto de toda la humanidad. Y esos sacrificios se hacían de manera individual y familiar. No, la señora y los niños no tenían que celebrar el sacrificio, era el padre el que entregaba el sacrificio, y entonces eso era una especie de profecía, dice la lección. Más adelante se aseguraba que va a venir un Mesías que va a morir en la cruz. A ver, un comentario. ¿Qué pasa? Hay varias preguntas en el chat. No me va a dar tiempo de leer todas absolutamente. Bienvenida a las preguntas. Pero hay unas que me parecen muy interesantes. Por ejemplo, ¿el santuario celestial es literal o es simbólico? El santuario celestial es una realidad celestial. Es una realidad celestial. Pues, hermanos, si ustedes han ido al cielo, pues seguramente que lo habrán visto. Yo no. Yo no, pero de que existe, existe. ¿Y cómo es? Pues yo no sé, hermano. Pregúntale al que haya ido, ¿no? Hay otra pregunta. Dice que si en el santuario celestial también había el altar del sacrificio. Bueno, ahí es un punto muy interesante. Lléveme a la pantalla, por favor, hermano. Lléveme a la pantalla. Les voy a poner un ejemplo de lo que sucede si nosotros utilizamos un antropomorfismo. A ver cómo borro estos cacharros. A ver si lo puedo borrar. Aquí está, borrar. Ahí está ya. No soy ingeniero, pero también sé algo, ¿no? No, pues luego Miren. En el cielo, nosotros, en la tierra, ¿qué había? En la tierra había un santuario terrenal. Que es una correspondencia funcional, que es la mejor traducción del hebreo, una correspondencia funcional de lo que está en el cielo. En el cielo hay algo, claro que hay algo, pero lo que había aquí en la tierra era una ilustración y una correspondencia de lo que hay en el cielo. Un error, si queremos interpretar las Escrituras, es utilizar los elementos terrenales para entender los celestiales. No va por ahí. Si usted dice, no, es que aquí en la tierra hay esto, entonces allá en el cielo también tiene que haber esto otro. Ejemplo de razonamientos de esa manera. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer en el cielo? Nos vamos a aburrir. Cuando lleguemos al reino de los cielos, qué aburridota nos vamos a dar si vamos a ser eternos. O sea, como en la tierra, está trasladando de la tierra una realidad terrenal hacia celestial. Y pues no le sale la ecuación.
Y no sabe, oiga, ¿y cómo le van a hacer los que tuvieron 2 mujeres aquí en la tierra? Si yo me casé 2 veces, ¿cómo le vamos a...? Está trasladando una realidad terrenal a una celestial y no le va a salir la ecuación. Y las 2 fueron santas, las hermanas, ¿no? ¿Y ahora con cuál va a estar allá? ¿Por qué? Eso le pasaba a los saduceos. Le pasaba a los saduceos. Querían trasladar, ya no les digo como les dijo Jesús a los saduceos, por respeto, ¿verdad? Pero no más lea lo que le dijo el Señor a los saduceos, porque querían trasladar una realidad terrenal al cielo, una realidad a la celestial. Yo sé que hay personas que quieren decir, no, es que lo que hay aquí en la tierra tiene que estar allá en el cielo. Y la vida que tengo aquí si aquí en la tierra, si aquí en el reino, en la tierra, vivía yo en mi casita con mis gallinas, pues allí en el cielo también quiero estar así. No. Cálmate, hermano, que no es por ahí la gritería. Estamos hablando de realidades celestiales. Y las realidades celestiales no las conocemos. Lo que nos está diciendo la Biblia es que el santuario existe, claro que existe, pero los elementos, vamos a la pantalla por favor, pero los elementos que tenía el santuario, que esto seguro, el trono de Dios. El trono de Dios es el santuario celestial. Todo lo demás son elementos funcionales para ilustrar la naturaleza de la salvación. ¿Y cómo es el trono de Dios, hermanos? Les aseguro que ninguno de nosotros lo imagina y lo entiende. ¿Hay un santuario? Claro que lo hay. Claro que lo hay. Y nosotros creemos que hay un santuario. Hay una intercesión. Claro que les voy a poner un ejemplo del lío que es. Un lío que del lío el lío que nos metemos cuando nosotros decimos, creemos en antropomorfismos. Así que, no, mire, allá tiene que estar el velo. Muy bien. Este fue uno de los problemas de la iglesia adventista en sus primeros años. Porque el velo, a ustedes se acuerdan, se asperjaba la sangre y se acuerda que se guardaba aquí el pecado. 1 año hasta que se purificaba. Y la pregunta lógica, si hay velo en el santuario, quiere decir que hay pecado en el cielo. Oh, entonces, ¿cómo creer? Ese fue un problema en la iglesia durante muchos años, que partía de un error, el antropomorfismo, el pensar que son elementos literales. Son elementos literales, porque nos metemos en un problema muy serio. Si todo esto eran figuras, como dice la Biblia, pero allá tenemos la realidad. ¿Para qué quieres la figura? ¿Me explico? ¿Para qué quieres la figura? Entonces, ¿existe o no existe? Claro que sí. Claro que sí. Pero nosotros tenemos que considerar ese factor en cuanto al pecado, porque todos estos elementos en la tierra, en el santuario celestial, tenían significados simbólicos. Y en el reino de los cielos son realidades. Son realidades. Y ahí están. Ojalá lo entendamos mejor. Nos vamos a meter en menos líos. Vamos a volver, por favor. Gracias. A salir, gracias. ¿Tenemos preguntas o comentarios? ¿Por qué no quieres hacer las preguntas, hermano? Luego se mosquea conmigo la gente. Se mosquea conmigo la gente. Si alguien dice, miren, antes de que dígame. Sigue. Por ejemplo, Sandra Dávalos dice, estoy confusa con el comentario del santuario igual al de los egipcios. ¿Cuál es el problema? Pues ella no lo captó quizá al principio. O sea, los elementos del santuario de Israel tenían la arquitectura, tenían las arquitecturas egipcias. Sí lo tenían. ¿Qué problema es ese? Que Dios les habló y utilizó elementos de la época para que lo entendieran. No, pero es que a mí me habían enseñado, me habían dicho que Dios se lo había mostrado. Pues claro que se lo mostró y claro que le dio las medidas y claro que lo entendieron a partir de los elementos sagrados que ellos entendían y que ellos creían. Lo mismo ha pasado en el mundo cristiano. En la historia del cristianismo es igualito. Nosotros hoy
tenemos algunas ideas que no nos quitamos de encima, sobre todo los latinoamericanos, que son de origen católico romano. Y en otras partes del mundo no existen, pero nosotros sí las tenemos. Sí las tenemos, pero porque son parte de nuestra cosmovisión, de la forma en la que hemos crecido y vivido. Ahora bien, alguien por ahí puede decir, no, pero es que no, esto es no lo que cree la iglesia. Hermano, yo te invito a que leas tus 28 creencias y espero que las tengas en tu casa y que las leas bien. Quizás más de uno diga, no, pues es que esto no fue lo que a mí me enseñaron. Póngase a leer su lección este trimestre y póngase a leer su libro 28 creencias. 2 veces, si es necesario. 2 veces. Pues es que a mí un pastor o un hermano no me enseñó eso. Pues deje en paz al pastor y al hermano. Y póngase a estudiar. Póngase a estudiar. Estas reflexiones vienen de hace mucho tiempo. No son de ahora. No son de ahora. Ahora bien, que esto ya lo vimos. La sustitución. Un punto muy importante. Muy importante. Dice, fíjese Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. No cabe duda, uno de los temas clave, sino el tema clave del Nuevo Testamento, es que Jesús murió como el sacrificio. ¿Por qué tenía que morir Jesús? ¿Por qué? Dios no pudo decir, pues los perdono a todos y ya está. Los perdono a todos y ya está. Porque la paga del pecado es la muerte. Y porque la ley es santa, justa y buena. Que la ley de Dios no se puede transgredir, no se puede quebrantar así como así. Y entonces, un mundo en pecado necesita un sustituto. Un sustituto. Por eso vino Jesús a morir en la cruz. Murió como un cordero, como un sacrificio, como los que se ofrecían en el pasado. Él murió en la cruz por nosotros para salvarnos, como el sustituto. Si nosotros no creemos en el sacrificio sustitutorio de Cristo, no tiene ningún sentido la doctrina cristiana. Pero la doctrina cristiana no se entiende si no comprendemos el santuario. Si no comprendemos el santuario. Y el santuario era una maqueta pedagógica que ilustraba la salvación, la naturaleza de Dios, entre otras cosas. Era una maqueta extraordinaria para ayudarme a entender la obra de la salvación. La obra de la salvación. ¿Tenemos preguntas o comentarios antes de seguir? ¿O estamos en paz? Sé que ayudaría mucho poner una imagen del santuario egipcio, como para que la gente lo vea. A ver, bueno, deme unos minutos. Entonces, deme unos minutos. A ver, cuénteme algo mientras, hermano. Hay una pregunta de la hermana Magdalena Calderón y dice, cuando regrese nuestro Señor Jesucristo y vayamos con Él, ¿seguirá existiendo el santuario mientras busca? Cuando regrese. Miren, les voy a decir otro comentario aquí, a ver si no me meto en lío. El santuario siempre ha existido en el reino de los cielos. Es el sistema nervioso central del universo y el santuario siempre ha existido. No nació y no empezó con la entrada del pecado. El santuario, el trono de Dios, ha existido y ha estado ahí para acceder al trono de Dios y a su presencia. Nosotros hemos tenido que utilizar estos elementos que corresponden a la historia del pecado en el mundo. Pero antes de la entrada de la historia del pecado en el mundo, el santuario existía. Existía, la realidad celestial existía. A ver, déjeme. Ahora mientras voy. Leo un comentario aquí, mientras lo busco. Mientras leo un comentario aquí,
Adelante. Carlos Maldonado, dice, todos los sistemas religiosos paganos son inspirados por el enemigo, quien ha tergiversado los modelos de salvación creados por el Señor antes de la fundación del mundo. Adolfo Torres Gutiérrez dice, tengo entendido que la intersección se realizaba en el atrio y el lugar santo, donde el sacerdote ministraba todos los días y la expiación se realizaba una vez al año en el lugar santísimo. Veo que en la ilustración están invertidos. A ver, otra vez. Dice Fito, tengo entendido que la intersección se realizaba en el atrio y el lugar santo, donde el sacerdote ministraba todos los días y la expiación se realizaba una vez al año en el lugar santísimo. Veo que en la ilustración están invertidos. Pues ahorita lo miro porque no me di cuenta. No me acuerdo. Y no sé a qué se refiere Tito, pero a ver si lo tengo. Válgame la tos. Aquí no lo tengo. Bueno, déjame ver si lo encuentro en San Google. Mientras me haces otra pregunta, porque yo lo tenía muy bien acomodado, pero bueno, voy a buscar en San Google. Aquí hay otro comentario, mientras leo otro comentario, dice Iván Santos, en el libro Cristo en su santuario, se menciona que el sistema de sacrificios simbolizaba al Mesías prometido y que Adán era responsable de enseñar a sus generaciones. A ver, muy bien, ponme por favor hermano la pantalla, a ver si aquí tenemos un santuario egipcio, por ejemplo. Fíjense cómo aparece el Santo Sanctorum, que es el lugar santísimo, aparece la sala hipóstila, el patio, o sea, los atrios, fíjense cómo los elementos corresponden. Pero salgamos tantito, hermano, por favor. Pero hay uno, ahí en Madrid está uno bien conservado, el templo de Devot. El templo de Devot. Fíjense, aquí tenemos imágenes del templo de Devot. Ahí está. A ver, hermano, ¿por qué no quiere abrir esto más grande? ¿Qué es esto? ¿Quién sabe qué hice? A ver, ahorita lo hacen grande ellos. Fíjense, el templo de Devot, ahí en Madrid, es muy interesante porque tiene todos los elementos. Fíjense cómo están, ahí es otro modelo, pero fíjense, ay, gracias, cómo están los elementos que corresponden a los muebles. Y cuando te metes al templo, al santuario, está el lugar santo y el lugar santísimo. Adentro. No, adentro está, te metes adentro, está el templo, el lugar santo y el lugar santísimo. Es decir, no es ninguna novedad. Vuelvo a decir, el tema, ¿no?, de los santuarios es un modelo, nada más. O sea, no sé dónde está el problema de decir, bueno, lo que pasa es que Dios utilizó elementos que ellos entendían y ellos conocían. ¿Ok? No, o sea, Dios le habla a la gente, hay muchos ejemplos en las Escrituras. Miren, en el idioma hebreo hay muchas palabras que corresponden a la época y a la región, pero en español no las entendemos. Pero, por ejemplo, la palabra ra, en Egipto, la palabra ra tiene que ver con una deidad, con una divinidad, pero en hebreo quiere decir malo, maldad, malo, malo, maldad. Fíjense cómo ellos asociaron las deidades egipcias y en su lenguaje les pusieron la connotación pues propia, la connotación que ellos habían vivido, que era la maldad. Y sí, es un malvado, ¿me explico? Y es decir, hay muchos ejemplos, no estoy aquí dando una clase de antropología bíblica, pero es decir, nosotros no podemos negar y no podemos quedarnos ignorando
las realidades de la época, de la historia, de la literatura. Hay relatos en la Biblia que también, o frases o elementos, como decía Julio, como el rico y Lázaro, que son relatos de la época de aquel entonces. Entonces, Dios le habla a la gente en el momento y bajo el contexto histórico en el que vive y en el que existe. No podemos desprender de las escrituras esos factores. Ahora, no, pero que Satanás los inspiró, pues claro que los inspiró, pero era la realidad que ellos tenían, la realidad que ellos entendían y ellos comprendían. Ese era el momento para poder explicarles dónde estaba Dios, porque no sabían leer. Adelante. Dice Jonathan Andrés, no es el propósito de la lección hacer esta comparativa entre la cultura egipcia. Dice. Lo relevante es que estemos dispuestos a hacer nuestro el sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Por supuesto, yo no sé por qué nos estamos liando aquí con el tema de los egipcios, pues ¿qué les hicieron? Pero sí es importante que entendamos de dónde salieron los elementos de esa época. Ahora bien, dice la lección, cualquier teología que niegue la expiación mediante la sangre de Cristo, niega el corazón y el alma del cristianismo. La muerte de Jesús es muy importante, hermanos. Y nosotros tenemos que entenderla a la luz del santuario. Pues hemos vuelto después de una breve interrupción. Así es que estamos diciendo que la sustitución es la clave del plan de salvación. A causa de nuestros pecados merecemos morir. Cristo, por su amor hacia nosotros, se dio a sí mismo por nuestros pecados. Murió la muerte que merecemos, dice el Señor, murió la muerte que merecemos. Nosotros, la muerte de Cristo como sustituto de los pecadores es la gran verdad que fluye. Y nuestra esperanza será de la restauración, la libertad, la vida eterna, el paraíso se basa en la obra que Jesús hizo, de entregarse por nuestros pecados. Sin eso, nuestra fe no tendría sentido. Muy importante esto. Bien podríamos poner la esperanza y confianza en la estatua de un pez, por ejemplo. La salvación viene por la sangre de Cristo. Fíjense que, volviendo al tema del contexto histórico, ¿se acuerdan cuando Pablo llegó a Atenas y estaban adorando al Dios no conocido? Él utilizó esa imagen para decirles, yo les vengo a presentar al Dios que ustedes están adorando erróneamente. Ustedes no lo conocen, yo sí lo conozco. Y no adora, no es necesario hacerle estos elementos. Y utilizó el contexto religioso de los atenienses para hablarles acerca de la salvación. Ahora bien, hay un elemento que tampoco aparece en la lección, y a ver si no los meto en un berenjenal. Pero Jesús no murió la muerte del sueño. Cuando Jesús murió, no murió la muerte primera. En la muerte del sueño todos vamos a resucitar, dice la Biblia, unos para resurrección de vida y otros de condenación. En la cruz Jesús murió la muerte eterna. No debía resucitar. No debía resucitar. La resurrección de Jesús es la única en la historia del universo de la muerte eterna. Jesús venció la muerte de veras. La muerte que padecemos los seres humanos, de acuerdo con la Biblia, es una especie de sueño, del que todos vamos a resucitar, unos cuando venga Jesús y otros después del milenio, pero para ser condenados. Pero vamos a resucitar en algún momento, todos los seres humanos. Pero Jesús murió la muerte eterna. Cuando estaba muerto, el diablo pensó que había obtenido la victoria. Pero cuando Jesús resucitó, todo el mundo se dio cuenta en el reino de los cielos que finalmente se había vencido el poder del pecado. Por eso la muerte y resurrección de Cristo es extraordinaria. Muy bien, no tenemos preguntas, el pueblo ya no habla, ya no escribe, ya no
Ya le cambiaron de canal. Hay un comentario que dice de un Jaime Otonías de la Fuente, dice, no olvidemos que Lucifer conocía lo que había en el cielo y como siempre se adelantaba para querer desvirtuar los planes de Por Dios. supuesto. Muchas gracias. Claro que sí. Muy bien. ¿Cuánto tiempo nos queda? 15 minutillos. Apenas iba empezando yo. Caray. Muy bien. El sumo sacerdote del nuevo pacto. El santuario terrenal donde Dios eligió morar a su pueblo giraba en torno al sacrificio de animales. Esta es una declaración, hermanos, que me parece mucho más importante. Algunos se engancharon ahí con los egipcios. Esta declaración me parece muy importante. El servicio no terminaba con la muerte de esas criaturas. Vamos a volver al esquema, por favor, hermano. Gracias. Fíjese usted, el tema del que no termina el sacrificio. ¿Dónde estoy? El esquema de la salvación. El tema de que no termina con los sacrificios es muy importante, porque ¿dónde estoy, hombre? Caray, no encuentro. Acá está. Fíjense que muchos, este es el problema. Vamos al esquema, por favor. Gracias. Muchos cristianos evangélicos se quedan aquí. Aceptan a Jesús como Salvador personal, aceptan su sacrificio y se quedan aquí. Y hasta ahí llegó para muchos el sistema de salvación. Pero falta todo lo demás. El Cordero se mató, fue sacrificado, pero falta la intercesión. Y en el antiguo Israel, acuérdense, que el sacrificio, el pecador llegaba con su corderito, por acá lo sacrificaba, y entonces quemaban el cordero. Y a partir de aquí, el sacerdote hacía el resto. El sacerdote tomaba sangre, se lavaba manos y pies, esto lo hacía el sacerdote, y entonces pasaba al lugar santo y asperjaba sangre. Simbólicamente, el pecado del pecador pasaba al sacerdote. Del sacerdote pasaba simbólicamente al santuario y se guardaba aquí en el velo, simbólicamente. Y sí, repito, simbólicamente se quedaba en el santuario. Y una vez al año había que purificar el santuario de los pecados que simbólicamente estaban ahí. ¿Qué quería decir? Que el pecado, y esto es muy importante para entender el santuario celestial, que Dios se hacía responsable de esos pecados. Es decir, al aceptar la sustitución del Cordero, ¿y ahora qué pasa con mis pecados? Dios se hace responsable de ellos. Dios se hace responsable de ellos porque Él ya pagó por tus pecados. Y al final del día de la expiación se desarrollaba el mismo ritual. Llegaba un sacerdote con dos machos cabríos, uno para Dios y otro para Azazel. Hacía el ritual en el que sacrificaban al macho cabrío por el Señor. Pero entonces, dice la Biblia, que el velo estaba abierto y ese día pasaba hasta el lugar santo y aquí derramaba 7 gotitas sobre el propiciatorio del arca del pacto, y de esa manera simbólicamente los pecados pasaban del santuario al sumo sacerdote y del sumo sacerdote pasaban al macho cabrío por Azazel, que era una representación de Satanás. ¿Y qué pasaba? Pues que lo sacaban y lo llevaban al desierto y allá se perdía y allá moría. ¿Qué quería decir? Que al final del tiempo, después del juicio de Dios, el verdadero responsable del pecado será reconocido como Satanás. Es el que metió el pecado en este mundo y el verdadero responsable.
pero Dios tiene que actuar a través de una serie de juicios para que nosotros entendamos quién es el responsable del pecado en este mundo. Muchas gracias, vamos a volver a la imagen, gracias hermanos. Así que seguimos adelante. ¿Y quién es el que representaba esa sustitución y esa intermediación? Jesús. Jesús. En el sistema del santuario, pues eran seres humanos, símbolos, sombras, y en esto voy a volver con mi comentario. ¿Por qué querer trasladar al reino de los cielos sombras y símbolos? Si tenemos realidades, ¿por qué insistir en trasladar al reino de los cielos sombras y símbolos? Los símbolos son símbolos, las realidades son realidades. ¿Okay? Ahora bien, así como había un santuario, dice la lección, un sacerdocio y un ministerio terrenales bajo el antiguo pacto, también, esto es muy importante, hay un santuario celestial. Un sacerdocio celestial y un ministerio celestial bajo el nuevo pacto. Sin embargo, lo que eran solo símbolos, imágenes y sombra en el antiguo pacto, se hicieron realidad. Subraye esto con rojo, verde y amarillo, por favor. Realidad, realidad. Además, en lugar de un animal amoral, como nuestro sustituto, tenemos un Jesús, al Jesús inmaculado. En lugar de sangre animal tenemos la sangre de Cristo. En lugar de santuario hecho por el hombre tenemos aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y en lugar de un sacerdote humano pecador, sujeto al error, tenemos a Jesús, quien ministra a favor como sumo sacerdote. Con esto en mente, medita sobre las palabras de Pablo. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Tenemos algún comentario o pregunta? A ver, adelante. Dos preguntas muy buenas. Mabel Martín dice, Adelante. ¿Dios va a resucitarnos aunque seamos incinerados y nuestras cenizas sean esparcidas en el mar Claro, o en cualquier otra forma? por supuesto que nos va a resucitar. Claro que sí. Dios no tiene. ¿Cuál es la diferencia con ser cremado y con ser enterrado ahí en un panteón? Pues ninguna diferencia. Es decir, el Señor nos va a resucitar y tiene poder para hacerlo sin ningún problema. Acuérdense que vamos a resucitar, los que pasen por la experiencia de la muerte van a ser transformados a cuerpos celestiales, extraordinarios. Por eso lo único que vamos a llevar al cielo va a ser el carácter, así que cuídelo, no ande con el carácter luciferino. Pastor, ¿puede explicar el significado de el santuario será purificado? Esa frase, el santuario será purificado en el cielo. Por supuesto, el santuario será purificado porque es el inicio del juicio. Es el inicio del juicio. El juicio se inicia en el cielo, que en la tierra, el Yom Kippur, o el día de la expiación, iniciaba la purificación del santuario. La palabra si el santuario será purificado quiere decir se inicia el juicio. ¿Cuál? El investigador. El juicio investigador. ¿Qué se inició el 22 de octubre de 1844? El juicio investigador. Eso fue lo que se inició, la primera etapa del juicio. No se equivocaron los pioneros con el 22 de octubre. El problema es que Miller confundió la tierra, el santuario, con la tierra y la purificación con la venida de Cristo. Por eso pensó que purificar la tierra significaba que Cristo iba a venir y anduvo predicando y ligó la doctrina del santuario con la venida de Cristo. Y de ahí viene el chasco del 44. Pero no estaba equivocado con la fecha. ¿Qué se iniciaba? Se iniciaba el juicio preadvenimiento, que en la Biblia está muy bien sustentado, muy bien sustentado. Hay que comprar un libro de Marvin Moore que tenemos aquí en GEM, se llama El Juicio Investigador. Buenísimo ese libro, hay que leerlo. Muy bien, ya no tenemos preguntas, hombre, ya no nos quieren hacer. Pues, ¿qué les hicimos? Suéltalo pues, hombre. Que no. El hermano Ricardo Lemos dice, supongo que dice el Espíritu Santo debe ser purificado porque allí inició el conflicto, ¿cierto? No entiendo la pregunta.
sea, que el santuario celestial debe ser purificado. Ajá. Con lo de la frase de... No. Él tiene que ver, la purificación del santuario sigue el sistema de las fiestas del pueblo de Israel. El santuario celestial. Sí. Él habla del santuario celestial y dice, Sí, el sí, santuario sí. debe ser purificado por el Espíritu Santo, porque allí inició el conflicto del Bueno, pecado, en ¿no? realidad la purificación del santuario celestial, vuelvo a decir, tiene que ver con el juicio de Dios, porque Dios se hace responsable de nuestros pecados. Dios nos ha perdonado, pero Él se hace responsable de nuestros pecados. Y por eso tiene que haber un juicio. Tiene que haber un juicio. Al deslindar las responsabilidades, pues se va a saber al final que Satanás es el verdadero causante del mal en este mundo. Muy bien, pues vamos a cerrar nuestra participación del día de hoy. Dice el Ministerio Celestial. Estudia Hebreos 9:24. Miren, si hay un libro que habla del santuario celestial, es Hebreos. Hebreos 9:24, especialmente el contexto, a explicar el ministerio de Cristo en el cielo en favor después de su muerte en sacrificio por nosotros. Queremos centrarnos en un punto, la frase final, en la que dice que Cristo se presenta ahora. Cristo se presenta ahora ante Dios por nosotros. Piensa lo que eso significa. Nosotros, la humanidad pecadora y caída. Nosotros que seríamos consumidos por el resplandor de la gloria de Dios, si lo viéramos ahora, nosotros, no importa cuán malos hayamos sido, ni con cuánto descaro hayamos violado la santa ley de Dios, tenemos a alguien que se presenta ante Dios por nosotros. Un representante ante el Padre a nuestro favor. Es decir, Jesús es el único intercesor delante de Dios, es nuestro sumo sacerdote y es el que está a nuestro lado y está con nosotros en todo momento para representar a la humanidad, para representar a la raza humana y para interceder por nosotros. Ahora, que si alguien no lo acepta como intercesor, pues no pasa nada, pero el Señor quiere interceder. Nadie más puede interceder, nadie más. Ni la madre de Jesús, ni Pedro, ni Pablo, ni los apóstoles. Todos ellos están descansando y esperando la resurrección de Jesús. Los muertos en Cristo están descansando. Nadie puede interceder por nosotros en el reino de los cielos. Nadie puede hablar tampoco si vamos con un medium ahí y le hace ahí con que sí podemos hablar con los muertos. Eso no se puede, no es bíblico. El único que nos escucha y que sí puede interceder por nosotros es nuestro Dios, es Jesús, el que puede acceder como estaba representado en el santuario, ¿de acuerdo? Ahora bien, dice aquí, Jesús no solo pagó por el castigo por nuestros pecados al cargarlos de sí mismo en la cruz, sino que también ahora está en la presencia de Dios como mediador entre el cielo y la tierra, entre la humanidad y la deidad. El tema de la mediación de Cristo es alucinante. Quiero decirles que ahora mismo estoy escribiendo un libro sobre Jesús. Quizá para dentro de 1 o 2 años lo voy a sacar. Pero el solo hecho de entender el tema de la mediación me supera. Es extraordinariamente atractivo. Otra vez, no pretende entender el juicio de Dios con los parámetros que hoy existen sobre los juicios. Si no, vamos a pensar en la PGR nosotros, ¿no? Entiende el juicio de Dios con el significado que tenían los juicios cuando la Biblia se escribió. Esa es la forma correcta de leerla. Ese es el sentido que tenían los juicios. Los juicios no se hacían a la gente mala. El derecho romano no juzgaba a los malos, los condenaban y los crucificaban y los mataban. A la gente que querían vindicar su nombre, a esa le hacían un juicio. Muy bien, en ese contexto está escrita las Escrituras.
¿Tenemos preguntas o comentarios finales? Adelante. Dice Mario Cruz, ¿cómo están los pecados representados en el santuario celestial, ya que es imposible que en el cielo haya pecado alguno? ¿Y por qué van a estar representados? ¿Por qué tendrían que estar representados? Son sombras. O sea, aquí te estaban diciendo que allá, que significaba que Dios se hace responsable. Dios se hace responsable. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como Salvador personal, ¿qué pasa con nuestros pecados? ¿Qué pasa con nuestros pecados? No, pues que se borran. ¿Por qué se van a borrar? ¿Quién dice que se borraron? Pues Dios te perdona. Ah, sí, pero si viene el diablo y me acusa, este es un miserable que no lo he perdonado. ¿Y por qué lo has perdonado? Pues porque yo soy Dios y yo acepto a Jesús como mi Salvador personal. Ah, ese es un juicio. Por eso tiene que haber un juicio. Por eso después del juicio, el verdadero responsable, los pecados los perdona Dios, pero el verdadero responsable es Satanás. Es Satanás. Por eso tiene que haber un proceso de juicio. Y en el santuario estaba muy claro el proceso de juicio. Hermanos, finalmente, no pretendan ver en la figura del santuario un significado en cada ganchito y en cada argollita que había en el santuario. Creo que nos estamos ahí yendo por un lado equivocado. No, que esta argollita representaba el amor de Dios y estos ganchitos representaban esto y tantas estacas representaban aquello. Tiene que verlo de manera gestáltica, tiene que verlo de manera panorámica, tiene que verlo no nada más a la luz del pueblo de Israel, sino a través de la salvación como un elemento pedagógico, como una herramienta pedagógica. Y le voy a decir un comentario con mucho cariño. Si no lo hace así, no lo va a entender y se va a meter en líos. Y cuando quiere entender el tema del santuario celestial, entonces no le va a hacer sentido. La historia de la iglesia está llena de estos elementos. En Gema tenemos 2 libros, creo que 3, muy buenos sobre el santuario. Yo les recomiendo, tenemos uno de la colección Los Clásicos del Adventismo, muy bueno, que acaba de salir sobre el santuario. El año pasado salió. Tenemos otro más, también de la colección de Los Clásicos del Adventismo. Ya voy, hermano, ya voy y tenemos uno más, como 3 o 4 libros sobre el santuario. Yo los invito a leer, a estudiar, por supuesto, la obra de Ellen White que se llama El Santuario y su Servicio, importantísimo leerla, y la palabra de Dios como base de todo. Muchas gracias, ha sido un placer. Les recuerdo que hoy el ganador del Kahoot se lleva este libro que se llama Nacidos para Creer. Ojalá que todos lo puedan leer y puedan estudiar la maravillosa ciencia de la salvación. Que Dios los bendiga. Buenos días.